Muy buenas noches, bienvenidos, esto es El Proyector y estoy encantadísimo de volver aquí a Tuya la Janda para hablar del séptimo arte, de documentales, cortometrajes. Vamos a ver aquí el arte que hay en la provincia de Cádiz, la producción audiovisual que es importantísima y de calidad, y esta temporada lo vamos a hacer con trabajos muy buenos que vamos a empezar a ver esta misma noche. Lo vamos a hacer con un documental que, debido a su duración, hemos decidido dividir. Lo vamos a dividir en 4 partes. 2 las vamos a ver hoy y otras 2 las vamos a ver la semana que viene. Un documental que nos debe, o por lo menos creo que nos va a hacer reflexionar. Vamos a hablar sobre las diferencias. Vamos a hablar sobre un documental que, atención, es un documental de este mismo año, está recién estrenado y lo van a ver aquí, en Tuya la Janda, en El Proyector. Diferentes iguales. Empieza. Ah, ya nos ha hecho unos trajes de sifonera. Ah, qué guay. Vale. ¿Aquí? Sí. Mía, 11, toma 1. Julia, Como en el cine. ¿Tú sabes lo que es un traje de piconera? ¿verdad? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ese golpe? Pues eso es una claqueta, después te lo enseño, ¿vale? Trajes típicos de Escúchame, yo tengo una pregunta. ¿Cuándo se usa? ¿Y cuándo se pone? ¿Tú sabes cuándo se usa? ¿Cuándo se lo pone la gente? Oye, Unai, ¿tú dices que habías grabado qué? El castillo de San Sebastián. ¿Y que te acuerdas algo de lo que dijiste del castillo de San Sebastián? Sí. ¿Qué? ¿Has ido tú a ver el faro? No. ¿No has ido nunca? ¿Fuiste a verlo? El faro. El faro. Leo, ¿de qué era el faro? Ay, el ayuntamiento. ¿El ayuntamiento? ¿Y no grabaste el Una ayuntamiento? punta, Leo. una luz, y sirve para avisar a los barcos de que hay tierra y que no se choquen. Bueno, pues hoy ya hemos visto Para otro guiar a la documento gente que hemos para visto casa. es... ¿Cuál hemos visto hoy, Mía? Barcos. Mía, ¿cuál hemos visto hoy? Y también me acuerdo del ¿qué? Es que yo le estaba explicando qué es lo que era un faro. Ah, Y también me Mía, ¿te acuerdas qué monumento hemos visto hoy? Ah, Y hemos estado hablando hoy El teatro falla. del Teatro Falla. Y también le llamaban de otra manera, ¿que sí? Sí. La casa de los ladrillos colorados. ¿y por qué? Porque estaba todo rojo. Ladrillo rojo. Con un ladrillo Anda. rojo. Ahora nos vamos a sentar en nuestro sitio, muy calladito, porque vamos a poner el nombre Vale. al Gran Teatro Falla. Venga, a tu Venga, sitio. Mía. A ver, ven. Vente, ven. Vamos a tu sitio, ¿no? Mira, la mesa. Vamos a tu mesa. Sigue. Mira, ahí tienes a Leo. A ver, ¿cuál es tu silla? Con la I, pertenecer o ser parte de algo. A veces este término también se refiere a crear un entorno que promueva el sentido de pertenencia de una persona o grupo, de manera que se sienta apoyada, respetada o valorada. Inclusión. Toma. ¿Ya? Vamos caminando por el espacio y vamos estirando un poquito cada una su rollo. Cada una lo que necesite. Bueno, yo soy Sara, tengo 30 años, estoy haciendo teatro, aparte también escribo, son cosas que a mí me han ayudado bastante además. Sí que he sentido que ahí verdaderamente es cuando yo me he relacionado con gente, porque como siempre hacemos grupos, dinámicas y cosas de estas, entonces pues te obliga en cierta manera a hablar con la gente y tal, entonces se crea un ambiente guay porque todo el mundo le gusta hacer teatro y le gusta hacer eso, con lo cual estamos todos
como en una familia, entonces eso es muy importante también. Esto va estando mejor. Quiero ver la tuya. Alguien se lo toma en serio. Yo soy Asperger, ciertamente a veces tengo mis dificultades, obviamente porque todos tenemos dificultades, pero igual a mí me tienes que decir las cosas de otra manera, porque si yo no lo entiendo y no lo puedo hacer. Yo me tengo que enfrentar a obstáculos, yo tengo que enfrentarme a cosas que la gente divergente no se enfrentaría, por así decirlo. Entonces llevo un plus añadido de enfrentarme a cosas, ¿sabes? Yo entiendo que las personas divergentes, hombres, se enfrentarán a cosas indudablemente, pero a lo mejor no es el nivel que tenemos las personas neurodivergentes, que tenemos un plus, yo qué sé, pues gestionar las bromas, gestionar los dobles sentidos, entender ciertas cosas que no entiendo, por lo cual a mí me hace falta, ¿sabes?, un extra, una explicación cuando no entiendo ciertas cosas. Se nos ponen muchísimos estereotipos y es horrible, porque dices que yo no soy así. Realmente hay gente como que nos ve como gente muy rara, que tenemos unas actitudes muy raras y que estamos poco más que desatados, con realidad no es así. Realmente que nos vean como personas, simplemente. Con la E. Señalamiento negativo hacia una persona o grupo de personas con el fin de insultar, ofender, atacar o someter, justificado por el desprecio, prejuicios y estereotipos aprendidos. Somos más de 1000 en la playa del azul, tantos como piensan en la sombra del ayer, en la cruda realidad, en la duda que es vivir, marionetas que soltaron los hilos del porvenir. Cuánta cantidad de mentiras sobre ti, cuánto descubrieron el momento en tu latir. Comenzamos a reír, comenzamos a llorar, debatiendo el pensamiento, paradojas del sentir. Estigmatizar. Yo tengo esquizofrenia paranoide, una enfermedad mental que en un principio la tenía muy acusada, tenía mucha paranoia, muchos ideales delirantes, y poco a poco se me he ido estabilizando con terapia psiquiátrica y con medicación. Y bueno, yo hoy en día también todavía no se puede decir que estoy curado. La esquizofrenia no tiene cura, pero bueno, yo me miro a mí mismo y yo me he pegado un salto muy grande. Desde que encontré a Faen, que Faen es para mí, vamos, ¡ay, que la llora! Faen me ha salvado la vida, vamos, como si dijéramos, vamos. Porque, así me calmo, porque me encauzó mi vida, me dio trabajo aquí en el huerto. Después del trabajo ¡oh! ¡Qué ganas de llorar ahí! Bueno, yo creo que tengo una sensibilidad intensa y bueno, podríamos decir que en algunos momentos eso me lleva a tener un trastorno mental. A mí estas experiencias diferentes me empezaron a causar problemas en el cambio de milenio o de siglo, del 99 al 2000. Fue cuando esto me sobrepasó, yo no era capaz de gestionar todo esto y entonces ya pues empecé un tratamiento psiquiátrico. Igual que se tiene el organismo malo, se tiene la mente mala. Y no hay una mente perfecta, no hay ni un organismo perfecto. Todos somos enfermos mentales. Lo que pasa es que en un grado mínimo o un grado
que no se considera como para, no te influye en tu vida, o no sé, hay mucha gente que no está diagnosticado, pero son enfermos mentales. Estamos normalizando la depresión y la ansiedad, pero todavía si yo digo la palabra esquizofrenia, mucha gente va a tener cierto reparo. Si yo digo que escucho voces, mucha gente va a reaccionar enseguida considerando que eso es enfermizo, que eso tiene que ser necesariamente negativo, que el loco no es capaz de gestionar ciertas cosas, no es capaz de relacionarse bien en ciertos contextos. Tenemos la idea, ¿no?, como que ya el loco va a atacar a los molinos, ¿no? Con la S, hacer que una persona se dé cuenta de la importancia o el valor de algo también es dotar de sensibilidad o despertar sentimientos. Eran de la mar y de la danza, de besar con su amor en las palmas, con toneo de cola, corazón no está ya sola, adentro en su pecho a otra baila ahora. Y entre los claveles en el patio, luz y sombra de un añejo canto, y bailan entre el arte y el deseo, bailan como si no hubiera otra cosa, bailan por los amores irreconocibles, negados, rotos, recónditos, olvidados. Porque por no poder bailar juntas, nació de su taconeo. Yo voy a contar el cuento de Caperucita Sorda. La mamá de Caperucita sabía un poquito de lengua de signos. Caperucita Sorda estaba preparando su desayuno, sus alimentos, como todas las mañanas. Iba andando por el campo y el lobo empezó a gruñírmelo. Y le dije, perdona lobo, no te oigo, soy una persona sorda. Yo realmente nací oyente y a los 6 años, por enfermedad, me quedé sorda. Puedo utilizar la lengua oral y la lengua de signos, pero realmente mi lengua natural es la lengua de signos. Había mucho desconocimiento, ¿no?, por parte mía, entonces me decían, tú eres sordomuda, ¿no?, esa palabra, ese concepto que está mal dicho a día de hoy, ¿no? Pues el concepto sordomude, como digo, no es el correcto y es persona sorda o persona con discapacidad auditiva. Eso es la concienciación que estamos haciendo en redes sociales, en charlas de sensibilización para toda la sociedad. Aún así existe la palabra sordomudez. Nos dice, ¿eres sordomuda? Digo, no, perdona, no soy sordomuda, soy una persona sorda o una persona con discapacidad auditiva. Por eso hoy en día seguimos haciendo charlas de sensibilización para eliminar ese concepto que está mal dicho. Sería fundamental que en los centros educativos se dieran charlas de sensibilización, ¿no?, o aprendiéramos, o toda la sociedad, lengua de signos española. Sensibilizar. ¡Vamos! Porque todo el mundo somos diferentes. Todos. Porque si hay... Yo hoy en día digo, yo tengo discapacidades, porque yo no soy capaz de saltar un escalón ahora mismito a doble altura. Pues seré una persona con discapacidad. Tengo limitaciones. Otra cosa es la intelectual. Pero si nosotros somos los que intelectualmente estamos bien, ¿cómo hacemos cosas anormales? Tengo un chico con autismo que tiene 30 años. Yo cuando Manuel estaba en el colegio, yo tenía que pagar los cumpleaños para que Manuel pudiera ir. Pero yo lo hacía con un objetivo, que Manuel hiciera vida social. Y las madres me criticaban. Y después me ponían buena cara. Pero yo tenía que educar a esas madres. Porque educando a esas madres, los niños iban a tratar a Manuel de otra manera. De la manera con la normalidad que tenía que ser. Empezamos por la base, por los niños. Además son muy integradores, muy responsables con el tema de la discapacidad. Y más si tienen a un compañero o compañera que tenga una discapacidad. Entonces, desde aquí empezamos, desde abajo, para que el mundo vaya cambiando y vayan entendiendo que el mundo es de todos, Cádiz es de todos y vamos a incluir a todos. Nadie se va a quedar atrás. Hola, Semilla, tengo 5 años, vivo en Cádiz. ¿Y qué cosas te gustan?
Me gusta mucho el cachondeíto. ¿Cuántos amigos tienes tú aquí en la clase? Yo, ¿Todos? una harta. ¿Unas hartas? 23. 23, fíjate qué suerte. Y mi mejor amigo, mi favorito es Julio. Entre otros, porque la verdad es que se llevan súper bien todos, ellos llevan juntos desde los 3 años. ¿Y cómo te lo pasas en el recreo? Muy bien. Mía, ¿tú sabrías explicarle a Vanessa en qué consiste tu problema de visión? No entiendo. A ver, ¿tú puedes ver? No. No, entonces, ¿qué hacemos? Yo a partir de ver, escucho y toco las cosas porque Claro. ¿cómo se nota que tengo la sonrisa? Claro, ella utiliza sus manos, la información que no puede ver con sus ojos, la encuentra a través del tacto, tocando, también es muy observadora, escucha mucho, ¿verdad? Está muy pendiente. Sí. Mía, ¿tú sabes dónde están todas las cosas en la clase? Pues mira, yo tengo mi bandeja que está... Las bandejas de los niños tienen unos cajones y la mía está arriba del todo, que yo tengo 2 bandejas. Ella tiene localizada más o menos todas las cosas. Luego aparte ya sabe dónde es la asamblea, si necesita ir al baño también sabe ir sola. Además muchas veces los compañeros también la ayudan, ¿verdad? Tus compis te agarran de la mano y vais juntos. Si ven que se despista a lo mejor a la hora de encontrar su sitio en la asamblea o a la hora de volver de la asamblea a la mesa. No dejamos cosas por el suelo, cosas que no sirvan para tropezar. Normalmente aquí en esta clase los niños la verdad es que son súper ordenados, están súper pendientes. Súper obedientes ¿Y qué te gusta más, leer o escribir en braille? escribir. Ella escribe y lee prácticamente desde el año pasado. Tenemos mucha suerte que su tutora Teresa está completamente volcada con ella y mucho interés por aprender. Pido aplausos para todo el mundo, que eso es lo que me gusta más. Cuando escucho un montón de gente, le digo, papá, dile a la gente que me den un aplauso. A la gente de los barrios. Para mí es para todos. Yo me referencio como persona con discapacidad visual. La verdad es que no es algo que me defina, pero es una cualidad, es una característica. Tengo una discapacidad visual grave, podríamos decir, desde de nacimiento. Es una condición genética con la que nacimos, tanto mi hermana como yo. En la familia no había nadie con esta condición y es un trastorno de conos y bastones. Desde que tenemos 1 año y medio estamos afiliados a la ONCE. Sí que empezaron a atendernos allí en la guardería, daban asesoramiento a las profesoras, le daban a mis padres sobre todo estrategias para el tema de la estimulación visual. Fácil no fue. Nosotros tuvimos la suerte de que mi hermana y yo éramos mellizas, estábamos juntas, estuvimos siempre juntas en clase. Es verdad que los niños son crueles. Nosotros, por mucho que dijéramos, nosotros no tenemos barreras, nosotros hay cosas que, pues por ejemplo, para jugar a fútbol o para jugar al matar, a cualquier deporte o juego en el que haya una pelota en movimiento, nosotros no tenemos las mismas habilidades que una persona que ve 100% bien. Entonces, pues éramos eso, la típica de la que te quedas a la última y te escogen porque tienen que seguir escogiendo y no te pueden dejar fuera. Y sí que es verdad que hemos tenido a lo mejor pocos amigos. Empiezo la universidad, ya todos mis compañeros llevaban como 2 semanas de clase. Dio la casualidad de que había una chavala allí en la clase que había estado en mi colegio y me dijeron que tenían el grupo completo. Esta persona que yo conocía, que a lo mejor podía haber sido un apoyo, en aquel momento pues no lo fue.
Bueno, pues lo dejamos ahí y vamos a hablar ahora con protagonistas de este documental que hemos empezado a ver aquí en el proyector. Lo vamos a hacer con una de las codirectoras y además compañera de profesión, periodista, Vanessa Perondi. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias por invitarnos y por eso, por dar la voz a este documental que acabamos de estrenar. Un documental que estamos viendo que ha tenido que ser complicado porque recoge muchas voces, muchos testimonios diferentes, hilar tantas historias. ¿Podía estar ahí la complejidad Claro. de este Diferentes Iguales? Efectivamente, como bien dices, yo soy una de las codirectoras, la otra es Sara Gallardo, la otra mitad de Relato Las Producciones, que somos Sara y yo, que no ha podido asistir hoy, y efectivamente el documental es denso y más denso que era. O sea, hemos hecho ahí un trabajo increíble para no perdernos ninguno de esos testimonios, pero bueno, condensarlo un poco, ¿no? Pero efectivamente nosotras creíamos que si íbamos a abordar este tema, teníamos que hacerlo con los tiempos también que merecen por las personas que aparecen en el documental, y tienen sus tiempos, y eso el espectador tiene que entenderlo también, y creíamos que era necesario que además que estuviesen todos esos testimonios. Es más, esto es una iniciativa de la Mesa de la Discapacidad del Ayuntamiento de Cádiz. Ellos nos ofrecieron una serie de perfiles y Sara y yo, para complicarnos un poquito más la vida, pues metimos otros perfiles para que fuera lo más completo posible y fuera bastante poliédrico, ¿no? Que es un poco así el documental. Al final hablamos de diferentes e iguales, hablamos de la diversidad. Totalmente, o sea, hablamos de la diversidad y de la riqueza que da la diversidad. Una de las protagonistas lo dice, lo que nos estamos perdiendo por no ser capaces de ver que en lo diverso hay bastante riqueza, hay mucha riqueza, y que lo rechazamos por desconocimiento en la mayoría de los casos y porque no nos ponemos en la piel de las personas con discapacidad. En este documental que acabamos de empezar a ver, casi 19 minutos que llevamos del mismo, hay muchos nombres. Está Mía, por ejemplo, está Sara, Salvador, está José, está Rosalía, está Nuria, está Cristina, está María, y también está ella, que todavía no ha aparecido en el documental, pero va a aparecer en esa segunda parte que tenemos preparada. Y yo la voy a saludar ya. Fátima Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Fátima Rodríguez, que casi podemos decir que esto de participar en un documental y en un rodaje es, yo iba a decir que una actuación, pero tú no has tenido que actuar, tú has tenido que demostrar tu realidad, que sí. Yo creo que es todavía más complejo que el hecho de actuar, ¿no? Actual te dicen todo, cómo te tiene que mover, lo que tiene que decir. Ahí en el documental te tienes que abrir tal como eres. Exactamente. Tienes que enseñar las entrañas, ¿no? ¿En tu caso fue difícil? Estaba un poquito nerviosa, pero los primeros minutos, ya después estaba bien. Hemos visto ahí algunos de los casos de los que vamos a hablar, algunas de las historias, de las vivencias. Pero a mí me gustaría preguntar a Fátima, cuando a ti te propone en Relatoras Producciones participar en un documental que se llama Diferentes Iguales, tú dices, a ver, ¿esto cómo va? ¿Diferentes o iguales? Porque son antónimos. Tenemos dos palabras unidas que son completamente, pues, contrarias. A mí lo que me gusta es que, a pesar de que yo tenga discapacidad, a mí la gente me trate con normalidad, como una persona normal y corriente, como una más. Entonces, cuando me lo propusieron, aunque sé que me pongo nerviosa, bien, el valor la ayuda que yo le pueda ofrecer a los demás vale más que todos mis nervios. Yo lo mismo, voy a hacer saltos y voy a hablar de cosas, porque claro, yo antes de empezar este programa, en el día de ayer, estuve viendo el documental, lo vi de una sentada, aquí lo vamos a ver por partes, pero hay frases que a mí me han gustado muchísimo, frases que yo sacaría del documental. Una de ellas lo dice Salvador, y creo que va en consonancia con lo que acabas de decir, Fátima. Habla de
quién no es diferente y qué es una discapacidad. ¿Qué es lo normal, no? Quizás aquellos que pensamos que no tenemos ninguna discapacidad, al final la tenemos. Claro, ese es un leitmotiv también del documental, ¿no? El que veamos que todos tenemos diferentes capacidades. Además, se habla, ¿no? Nosotras teníamos además, como vais viendo en los minutos que habéis visto, introducimos los temas con diferentes palabras, con ese juego de palabras, sí, ¿vale? Del rosco. Exacto, del rosco, ¿no? Eso nos sirve para introducir los temas, y un tema en sí mismo va a ser qué es la discapacidad, ¿no? Y ahí te das cuenta de que discapacitados podemos ser todos, porque no todos tenemos la misma capacidad para hacer cosas, y que no solamente se trata de una discapacidad física, sino también mental y psíquica, ¿no? Porque para nosotros también es importante, y para la mesa de la discapacidad, que incluyéramos la salud mental. Ahora que está tan de moda, pero está tan de moda, y bueno, hemos conseguido hablar de eso, pero queda mucho por hablar de la salud mental. Y también era importante que estuviera. Como has dicho, hay diferentes, en este primer bloque, diferentes protagonistas, y empezamos con Mía. El documental empieza en negro porque ella es ciega. El documental está subtitulado y signado precisamente para que sea lo más accesible posible para todo el mundo. Y jugamos con esas cosas para que te pudieses poner en los zapatos y en la piel de la gente que tiene discapacidad y tiene determinadas circunstancias que hacen que tengan más dificultad, y sobre todo que la sociedad le impide hacer. O sea, la discapacidad está precisamente en la sociedad, porque hay, lo veréis, uno de los protagonistas que habla: si tú tienes un problema de visión, te pones una gafa y ya está, ¿vale? Sin embargo, si tú tienes otro tipo de problemas de discapacidad, la sociedad es la que te lo hace todavía más difícil. Y ahí ese es el quid de la cuestión del leitmotiv del documental. Vamos a hablar sobre muchas de estas cuestiones que se pueden sacar de un documental que nos enseña que la sociedad es mejorable, bastante mejorable, y que sobre todo pues hace muy difícil pues la inclusión, que ahora hablaremos también de ella, de muchas de las personas que componen esta sociedad, porque al final todos formamos parte de la sociedad, ¿no, Fátima? Es decir, por mucho que hagamos diferencias, la sociedad somos todos, y por eso esa sociedad tendría que tener la obligación de ser esa inclusiva, vamos a decir. Lo que hay que, creo yo, que hay que luchar contra los prejuicios y contra las ideas que ya están marcadas, porque la gente muchas veces no se fía porque tiene una idea concebida, sí, preconcebida de lo que está. Y sí, que cada persona es un mundo, que totalmente. Dos personas pueden tener la misma discapacidad, pero cada una la afronta de una manera. Antes de dar por hecho que es así, o que se comporta de esta forma, debes conocer a la persona antes. Fíjate que yo muchas veces pienso, Fátima, que hay mucha gente que dice que no es discapacitada, y por el hecho de no tener ninguna de estas discapacidades, al final es más discapacitada que cualquier discapacitado, que ante la adversidad se crece y lucha por superarse, cosa que muchos en esta sociedad, y me incluyo, no hacemos, por el simple hecho de que parece que lo tenemos todo y que es mucho más fácil, mucho más sencillo, ¿no? A mí me gusta este documental porque deja muchos mensajes, además es muy crítico. Llevamos ya un tiempo desde que se estrenara. ¿Cómo ha sido la reacción del público? Porque eso, yo imagino que cuando uno hace un trabajo audiovisual, lo primero que hace cuando se proyecta y se estrena no es tanto mirar a la pantalla, sino mirar la reacción de quienes lo están viendo, ¿no? El día del estreno, Sara y yo no dejábamos de mirar y de escuchar las reacciones, si había risas, si había llantos, si había aplausos, que los hubo en medio del documental, porque ese es el día de los nervios en la barriga. Cuando tú ves que ya teníamos un pequeño feedback, porque necesitábamos ver, al ser tan denso y sobre todo al tener unos testimonios, porque tú le preguntabas directamente a Fátima. Fátima deja titulares uno tras otro y lecciones de vida.
Fátima deja lecciones de vida para las personas con discapacidad y sobre todo para las personas que no tienen discapacidad. Y el hecho de que ellos se abran y de que ella se abriera, que además el día del rodaje, lo cuento aquí, el día del rodaje habíamos quedado con Fátima, las dos somos de San Fernando, y habíamos quedado con Fátima en un parque, pero aquel día hacía un viento que grabar en exterior era horrible, ¿verdad, Fátima? Y al final íbamos a ir a otro sitio, no nos abrían, al final lo grabamos en mi casa. Eso era una dificultad añadida porque, bueno, la persona tiene que tener mucha confianza y ese no es su espacio natural, es mi casa. Intentamos que fuera todo lo más acogedor posible para que ella estuviese en confianza y se abriera y dijera las cosas tan maravillosas que dice y más, que no podíamos meter, pero las cosas tan maravillosas que dice y las lecciones de vida que nos da, ¿no? Porque efectivamente su testimonio, como el de todos, ¿no? De todos se puede sacar, son impresionantes. Para crear ese ambiente también, pues nosotras estamos muy acostumbradas también a entrevistar a la gente, a que haya calidez. Y claro, el resultado, después verlo y ver que la gente reacciona, que aplaude, que sonríe, que llora y que te da la enhorabuena, pues eso es lo mejor de este trabajo y sobre todo que pueda seguir difundiéndose, ¿no? Por eso os agradecemos mucho que lo proyectéis aquí. No, el agradecimiento es nuestro de poder contar con este trabajo que son muchísimas horas y que Fátima tú habrás visto ya. Te habrás visto, ¿no? Sí. Pues prepárate porque el segundo bloque de este programa, después justamente de esta pausa que vamos a hacer para publicidad, vamos a volver directamente con este documental, ya saben, Diferentes Iguales, de Relatoras Producciones, y en el que van a poder escuchar y emocionarse con Fátima, que es la que abre el segundo bloque del proyector. Así que nos vamos, pero volvemos enseguida. Con la A, delito contra la libertad que se produce cuando se persigue o acosa a una o varias personas de forma insistente y reiterada, de modo que se llega a provocar una grave alteración en la vida cotidiana de la víctima. Yo tenía hasta una depresión. No quería ir al colegio yo. Me decía jopeo, su normal, me decía ojalá que se muera mi madre, ojalá que se muera mi abuela. Y ahora que se muera tu familia. Después le pusieron una zancadilla, después ¿verdad? Una zancadilla. Y le lastimó con la banca. Y me lastimó con la banca, con la prótesis, me salía sangre y me puso chicle en los pelos, me pintaron los pelos, me cortaron la patilla. Lo pasé yo muy mal. Y después los niños corriendo, pues amenazándome. Ya cuando ha llegado yo en la Fana ya ha cambiado todo. Son todos muy buenas y mi compañera también son muy buenas y todos se portan muy bien conmigo. Porque la Fana es mi alegría de mi corazón. Acoso. Yo tengo una discapacidad intelectual. Me pasa eso, yo puedo leer unas instrucciones de un electrodoméstico y a lo mejor tengo que leerlo 2 veces o ahora incluso verla en un vídeo, buscar un tutorial en YouTube porque no me entero muy... Por eso yo iba hasta sexto de primaria, iba con la profesora de educación especial. Ya después me dieron el alta, en la secundaria me fue regular, entré en tercero de la ESO en el instituto, pero el ambiente del instituto fue infernal. Porque yo era el pitorreo de todo, no de parte de la clase, sino de parte del instituto. Entonces, pues, como yo ya estaba ya en la edad límite para estudiar, dije yo ya aquí no vengo más. También fue culpa mía que, claro, pasa muchas veces, que el miedo te hace callarte. No, que si yo hablaba con los profesores y les llamaban a ellos una bronca o algo, después las represalias iban a venir para mí. No me llegaron a pegar, pero sí me insultaban y me ponían cosas para que yo me tropezara y decía yo, si me hacen esto, ¿qué me van a hacer después cuando yo
después de que yo hable. ¿Sabe lo que pasa? Que la mayoría de las medidas que se ponen en marcha, sobre todo en el sistema educativo, son reactivas. Reactivas es que cuando ya se ha provocado, ya tenemos el problema. Lo que hace falta son planes reactivos, o sea, cuando todavía, proactivos. Cuando todavía no ha tenido el problema a ningún niño, cuando no ha habido situaciones de acoso. Aquí se invierte siempre en arreglar. De hecho, hasta todo el sistema de la discapacidad es de arreglar, no es de evitar que tengamos que arreglar, ¿no? Y lo que falla son eso. Sabemos que hay acoso, sabemos que el 50%, casi el 50% de las personas con discapacidad han sufrido acoso, y en el caso de la población con autismo es mucho más alto, ¿no? Es mucho más alto. La Convención dice que es un derecho fundamental la educación en condiciones de inclusión, de igualdad, ¿no? Todo lo que es segregar, crear grupos especializados, se siguen justificando desde la perspectiva de la seguridad, de la protección de la persona, pero es que el problema, vuelvo a decir lo mismo, el problema no es la persona, el problema es el contexto, el sistema, y el sistema tiene que buscar los apoyos para que los niños y las niñas crezcan en igualdad de condiciones, que tener amigos y amigas con discapacidad es una riqueza para la sociedad. Sabemos que en la primaria los niños y las niñas ven a sus iguales como son así y se acabó. Cuando llega la adolescencia sabemos que es un momento crítico, vamos a desplegar medidas especiales para que la adolescencia no sea una etapa de tiranía. A la hora de relacionarme con la gente voy con un poquito de miedo. Estas heridas del pasado todavía están ahí. Yo cuando llegué a la asociación, el primer día, no quería entrar por la puerta cuando me vi con alrededor los otros chavales que también están en el centro y el instituto que está al frente. Yo me vi y digo, no, otra vez la misma pesadilla, no. Si con 16 años no lo veo, menos lo voy a vivir con 23. Y tuvieron que convencerme para entrar. Y estuve hasta el tercer día entrando acompañada. Ya después me dije a mí misma, vamos a ser valientes. Encontré los amigos, las ganas de vivir, las ganas de querer superarme. Vamos, mi vida dio un vuelco de 360 grados. Con la T, actividad física o intelectual que las personas realizan para alcanzar un objetivo o satisfacer una necesidad. Ven los Reyes Magos, yo soy cartero real del turístico. ¡Ay, ole, Holanda! ¿Se te va a caer? Ponme bien los zapatos, más. Más, ponme bien. Que me caigo, es que no sé cómo esto. Ayudarme. Aquí, Dani. Sí. Ahí, ten cuidado. Sí, no se vaya a romper. Cuando te preparas por música de los Reyes Magos. Ay, Dani, no me puedo agachar. Doña, cerra los ojos. Venga, que vaya que lo veáis. Adiós. Los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén. Ole, ole, Holanda, ole, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Qué artista está eso. Qué bonito. Me encanta. Me encanta. ¿Quiero una foto contigo? Me encanta. ¿Quiero una foto contigo? Trabajo de día 1, en el tubo turístico. Mañana tengo que trabajar, ya tengo toda la ropa ya lista para trabajar. Trabajo 2 veces al día. Cuando llego ya firmo y ya me empiezo yo a repartir los auriculares a los demás. Yo digo, hello, do you want information? Thank you very much. You're welcome. Channel 2 English information. Thank you very much. Channel 2 English. Cara número 3. Cara número 5 en italiano. Gracias mille. Estoy muy feliz. No, el día 10 de junio. El día 10 de junio. Que ya llevo 9 años. Yo, Jaime, que yo me tengo que ir a la 1. Como ya termina el contrato, pues, Jaime, ¿qué hago? ¿Me quedo fijo
Dice, sí, te quedas fijo. Y no vea qué alegría de mi corazón cuando me dijo, hice hasta una fiesta y todo. Trabajo. Hola. Me gusta hacer el trabajo mío. Estoy trabajando, limpiando, a reponer, limpiar los cuartos de baño, reponer y atender a los clientes. El resort. Y también me ha hecho fijo. Venga, ¿qué hacemos hoy? Mira. Bueno, si no hay cava no me hace tirándolo, ¿Qué bebé. hacemos? Llévatelo. Coge el mocaján. Venga, cógela. ¿Te acuerdas del Gran Prix que lo voy a llevar? ¿Es igual? Llevando, sin equipar. Venga. ¿Te aguanto los folios? Ya, entonces, Mari. Vamos una cara. Venga, ¿dónde vamos primero? Con las Al cajas. almacén. ¿Al almacén no ahí o a los cajones? ¿Dónde vas ¿A los primero? cajones? Pues venga, a los cajones. Ole. ¿Qué va por la bolsa? Venga, pues colócala. La de los chirios. Mi primer escape. Pinky Parque, vengo de borrachera. Llama a Dani. Que con el tran, Wyoming. Que con el tran. Aire, José Merced, aire. Antro. Pasa. Que deja la puerta abierta. La alegría de mi casa. En la vida extranjera conocí. Él le dan sus conductas, él canta, le encanta cantar, él tiene su vida y su historia, él es feliz. O por lo menos intentamos de que sea feliz. Se saben los nombres de todas las compañeras. Y ahora que han entrado compañeras nuevas ahora en Navidad, él viene, se presenta, le encanta conocerla. O sea, súper bien, vamos. Y José Merced. Vámonos, al almacén. Me hicieron preguntas y solo. Su bastón humano es Eva, y Eva siempre está con él. Yo que debe ser la comida igual. Dimo, mátalo con el muchacho. Doraemon. La época que Manuel ya cumplió los 21, sí pudimos luchar también para que le dieran lo que era sus capacidades, que no le pudieron dar el título, pero sí pusieron las cosas que él podía hacer. Entonces, como él lo que hizo fue comercio, le pusieron donde él podía trabajar, que era en el almacén. Y todo lo que él podía hacer en el almacén. De ahí la asociación abrió lo que era empleo, que eso evidentemente lo tenemos que pagar los padres porque eso no lo paga la administración, no hay recursos para lo que es empleo, nada más queda para lo que es unidad de día. Empezamos 12 madres y padres en el tema de empleo. Se llevó 3 años en el Kiabi, que tengo que agradecer a la empresa del Kiabi. Cómo lo tratan, porque lo tratan de igual a igual, que para mí eso es muy importante, porque lo que no quiero es compasión. Y entonces estuvo 3 años con apoyo, porque siempre yo es como una persona ciega, tiene que llevar un bastón, ellos tienen que llevar a una persona humana para poderle dar las pautas y poderle ayudar y que no sea caótico en el trabajo. Y por fin le hacen un contrato de 2 días a la semana y es fijo ya, es un empleado de Kiabi. Con el hándicap que la monitora la tiene que pagar su padre y su madre. Pues queda muchísimo. Faltan muchas medidas de discriminación positiva en el empleo, en el acceso al trabajo. Esa es una de las grandes. Hace falta también una revisión del concepto de la productividad, ¿no? O sea, la gente es productiva con respecto a qué medida, ¿no? Dentro de un sistema capitalista, muchísima gente no son productivas y en ese grupo entran las personas con discapacidad. Hay que revisar también esos conceptos. Mi hijo con 22 años sufrió un traumatismo cráneoencefálico severo. Era un chico con muchas ideas de futuro, deportista, terminando su carrera de ingeniería aeroespacial y en un segundo se derrumbó su vida.
Se derrumbó su vida y la de todo su entorno familiar, porque eso afecta a toda la familia. En el tema laboral, bueno, él hace mucho esfuerzo por venir y ha avanzado mucho en su conducta y poco a poco se va integrando cada vez más. Aunque él se rehabilite mucho y se esfuerce muchísimo, igual que los profesionales, ¿no?, que le ayudan e invierten tanto tiempo en él, para él no va a existir ninguna oportunidad laboral porque ninguna empresa se lo va a dar. La realidad es que las empresas no quieren a personas con discapacidad. Le es más fácil hacer una donación y que aparezca su nombre como empresa colaboradora a realmente adaptar un puesto para estas personas. Entonces, yo a mi hijo, por ejemplo, lo veo poco motivado porque él dice, ¿qué hago? O sea, ¿forzarme para qué? El daño cerebral adquirido, como es así de explosivo, instantáneo y que le puede pasar a cualquier persona, repercute mucho en la unidad familiar. Nosotros nos volcamos totalmente en él. Me ha hecho perder todo lo que yo quería, o sea, lo que yo pensaba tener en mi vida, todo eso cambió, porque yo tenía una buena situación laboral, estaba feliz en el trabajo, un buen grupo de amigos, me encantaba viajar, todo eso terminó para mí. Entonces, después de mucho tiempo, el cuidador termina enfermando. Yo me siento triste, apático, me duele muchísimo la cabeza porque estoy totalmente en estrés y esto le pasa a muchísimos cuidadores. Los cuidadores es una persona, es una figura que no está protegida y laboralmente pues tampoco. Yo cuando me incorporé a mi puesto de trabajo, que estaba ilusionada en empezar a normalizar, me encontré con que mi empresa no me supo entender. Me hizo como, bueno, los problemas se dejan en casa, hasta que me pusieron una falta grave y tuve que ir a un juicio en el que realmente no me pude defender porque la empresa llevaba razón. Yo no estoy haciendo bien mis funciones, pero es que el cuidador debería estar protegido por las empresas porque yo he enfermado. Adaptarme un poco mi puesto porque yo también me he discapacitado. Yo no estoy tan capacitada como antes. Yo trabajaba en la Citroën. Trabajaba antes de cambiar de automóvil. Bueno, pues iba a trabajar como todos los días. Pero de momento estaba haciendo una factura y me quedé clavado. No podía reafirmar, me cayó el sueldo. Me corrigieron, me se pasó. Cuando llegué a casa, lo dije a mi mujer lo que me había ocurrido. Usando ya trabajo. Claro, fuimos al médico, entonces claro, como era joven, pues no se pensaban que pudiera ser la enfermedad que tiene actualmente, que es Parkinson. Yo de hecho cuando se lo diagnosticaron y él me lo contó, yo le dije que era imposible, que no podía ser, porque yo sabía de una persona mayor, yo misma pensaba que era de mayor y temblor, y yo decía que no podía ser, que él era muy joven, que cómo podía tener esa enfermedad. A él se la diagnosticaron la enfermedad con 34 años. Como yo siempre digo, que es como si te pasara un huracán por tu vida, se te derrumba todo y tienes que empezar de nuevo. Pues yo, por ejemplo, cuando le diagnosticaron la enfermedad, yo trabajaba, yo no podía dejar mi trabajo. De hecho, cuando le diagnosticaron la enfermedad, yo estaba embarazada de mi hijo. Mi hijo Mi hijo conoció a su padre ya enfermo, pero mi hija no.
Mi hija tenía 6 años. Yo quiero ser fuerte. Y lo ve con todo, pero no puedo con nada. Ella lo hace todo. Ella es mi enfermera, me limpia el culo, me hace todo. Con la C, aquellas personas que se encargan de ayudar en las actividades básicas diarias a personas que no pueden desempeñar estas funciones por sí mismas. Normalmente se trata de un familiar cercano, la inmensa mayoría mujeres, que además de proporcionar los cuidados necesarios que aseguren a la persona en situación de dependencia una calidad de vida adecuada, debe continuar realizando las labores propias del mantenimiento del hogar. No me daba cuenta que la persona que me había llevado después de su alta hospitalaria no es la misma persona y que ahora tengo un hijo totalmente diferente que tengo que entender y que tengo que cuidar, pero no durante un tiempo, sino durante toda mi vida. Va a ser mi mochila. No sé. Cuidador familiar. Repercute mucho en la unidad familiar, nosotros nos volcamos totalmente en él. Yo tengo otro hijo que dejé a un lado, cuando pasó y nos volcamos con Ignacio y él tenía 18 entonces, pues es el gran olvidado, porque él solo se ha tenido como que manejar. El ambiente en nuestra casa pues no es muy agradable porque Ignacio provoca muchos conflictos, entonces mi hijo pequeño pues se ha ido aislando, ahora mismo está en Alemania, pero si no está en Alemania está en Salamanca o está buscándose beca por cualquier lado y bueno, él será el que tenga que cuidar de su hermano, pero a mí no me gustaría, sabiendo lo dura que es la función del cuidador, que él renuncie a su vida para cuidar a su hermano. El relevo debería ser profesional, no debería ser el sacrificio, ¿vale? Tú lo haces como madre porque te ha tocado, una frase que no me gusta nada, te ha tocado, pero no quieres dejarle eso a tu otro hijo. Que nunca hablamos de ello. Los hermanos terminan destronados, no terminan bien atendidos. Socialmente viven con los hermanos con discapacidad, porque al fin y al cabo tú en un colegio te vuelves y dejas allí a tu hijo con autismo, pero ahí está a lo mejor su hermana, donde tiene que estar aguantando las burlas, la incomprensión de los compañeros. Y después no sé lo suficientemente atendida en la casa porque un chaval con una discapacidad se come todo el tiempo. Darte cuenta, mira, por ejemplo, una familia con un chico con autismo, el 90% de las familias están separadas. María, toma uno. Listo. Vaya. Vaya tela. Tengo una hermana que se llama Guiomar. Tengo una hermana que se llama Guiomar, vive en Vitoria, pero está trabajando aeronáutica de aviones. Después tengo un hermano que vive en Francia, trabaja en un huerto. Yo soy la mayor. Yo fui al colegio Arcantonio desde pequeña, mi hermana y yo, las dos. Yo jugué con mi hermana al recreo, a la comba. A mí, yo salgo con mi hermana a la playa. Voy de marcha.
A mí no me gusta ser vieja. Mi madre y mi padre me dijo que yo tenía síndrome de Down de pequeña. ¡Ah, qué lío! Ojos chinos, manos pequeñas, nariz pequeña. Y no me acuerdo más. Se acabó el tema. Sí, yo tengo una discapacidad, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? A ver. Que cuesta un poco más hacer la cosa bien. Lo importante no es llegar primero, lo importante es llegar a la meta. No fracasa el que lo intenta, fracasa el que por miedo al fracaso no lo hace, y ese ha sido mi lema de vida entonces. Bueno, pues ya lo han visto. Esta parte, si la primera ha sido interesante, ha sido carta de presentación, pero aquí hay cartas de presentación que ponen los vellos de punta. Fátima, que está aquí tan sonriente, me llama mucho la atención, ¿no? Porque tiene una sonrisa de oreja a oreja cuando tiene una historia detrás que es importante, porque vamos a hablar de cuestiones graves, difíciles, complicadas, de recoger testimonios sobre acoso o sobre el cuidado familiar, que aquí no es solo la dificultad de enfrentarte a una sociedad que no te acoge a veces, sino de ver cómo alguien sufre ese rechazo por parte de la sociedad. Los familiares también sufren en estas historias. Fátima, yo me he quedado cao. ¿Para ti fue un desahogo, una liberación, soltar todo esto delante de una cámara? Sí, porque quiero que lo vean muchos adolescentes, para que vean el daño que pueden causar. Hay gente que hemos salido de antes, pero hay gente que no lo ha soportado. Y eso es locura. Y hay que evitarlo. ¿A ti te ha marcado tu historia personal? Sí. Las primeras veces que yo voy a los sitios voy con esa cosilla de a ver qué me voy a encontrar. Ya doy por hecho que la mayoría de la gente, o prácticamente todo el mundo, nadie me va a decir nada. Pero ese primer miedo sí que lo tengo. Ya después es tan normal. ¿Para ti el mundo ha llegado a ser peligroso? De los 16 a los 23 años, que fue cuando yo entré en ECO, así. No quería salir de la calle. Buah. Es complejo, ¿no? Es que me dieron tanta caña en el instituto, que es que yo no sabía cómo reaccionar a cualquier comentario. Yo llegué a un momento que no sabía diferenciar qué es lo que es broma y lo que no es, que me río contigo o me río de ti. Y para evitarlo prefería quedarme en mi casa. Fíjate, Fátima y también Vanessa, a mí me llama muchísimo la atención, porque aquí hay dos niveles, ¿no? Está el nivel de parece como nosotros y el de notamos que hay una diferencia, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Antonio, que tiene síndrome de Down, que lo hemos visto también en esta parte, son dos casos completamente diferentes, porque Fátima, yo a ti te veo por la calle y yo digo, pues, ¿y qué le pasa a esta chica? Claro, tú cuentas tu historia y habrá mucha gente que se sorprenda, porque nadie puede decir a esta chica le pasa X. Aquí no hay una diferencia, ¿no? Quizás eso marca también el cómo se comporta la sociedad con las personas que son diferentes, pero que forman parte de la sociedad y son personas, son seres humanos como todos. Claro, además
bueno, como habéis visto, el testimonio de Fátima sobrecoge, ¿vale? Y el documental empieza precisamente con una niña que está totalmente incluida en su clase. Es ciega, ¿vale? Eso era importante verlo, ¿no? Cómo en las edades más pequeñas los niños se reconocen, y lo dice también Isabel de autismo, los niños se reconocen como iguales. Y es en la adolescencia cuando vienen los problemas. Claro, si tú tienes una discapacidad como el síndrome de Down, que es más visible a los ojos de los demás, quizá sea inmediata esa exclusión. Ella, como lo cuenta, sufrió ese acoso en el instituto, que también lo cuenta Dani. Es verdad que no sé si ahora las generaciones más jóvenes lo tienen más normalizado, pero por eso era tan importante incluir esos testimonios, como acaba de decir Fátima, ¿no? Para que los adolescentes entiendan la crueldad que supone eso y cómo marca a una persona. Entonces, para nosotros era muy importante que se vieran esos testimonios. Cuando ella lo contó, la verdad es que nos quedamos no sorprendidas, porque eso se sabe, el bullying siempre ha existido y el acoso siempre ha existido, y con las personas con discapacidad pues también, pero es que la inclusión debe a la que tenemos que aspirar, y que es un derecho humano. Es decir, ellos son diferentes, todos somos diferentes, no ellos son, todos somos diferentes, pero todos tenemos el derecho a existir simplemente por el hecho de ser persona, ¿vale? Entonces era importante detenernos en ese aspecto del acoso. El acoso, que como bien dice Fátima, pues algunos lo superan, otros no. Otros no aguantan lo que tú llegaste a aguantar, ¿no? Tantas veces. Y muchas veces pues nos lo encontramos en muchas facetas, en muchos ámbitos, no solo en el escolar, fuera de las paredes de los colegios y los institutos, también hay acoso en los centros de trabajo, en los centros de ocio, en la propia calle, en la vía pública, y la verdad es que hay que trabajarlo, hay que trabajar mucho este asunto, y Fátima es un ejemplo de ello. Y yo también quiero hacer referencia a cómo en algunas ocasiones, pues Isabel creo que es, que decía ella creo que se llama Isabel, la chica que trabajaba en la tienda de ropa. La chica que trabajaba... Sí, que decía, creo que era Cristina no era, bueno, no recuerdo, que decía, a ver, luego yo me di cuenta de que sí, que no lo hice del todo bien, y que por ahí va el tema del despido, ¿no? Vale, es Nieves. Exacto. Claro, Nieves es madre de un chico que tiene un problema de discapacidad cerebral, ¿vale? Y su testimonio es muy importante, porque para nosotras era muy importante hablar del cuidado de la persona, de la figura del cuidador, que en la mayoría de las ocasiones es mujer, es cuidadora, ¿vale? Entonces, claro, en el documental también se ve personas con discapacidad que han nacido con esa discapacidad, como es el caso de Mía o como es el caso de Cristina, que tiene una discapacidad auditiva, tienen ceguera, o discapacidad adquirida, que también es importante. Tú no tienes ningún problema y de repente pasa algo y te conviertes en una persona con discapacidad, ¿no? Y ese huracán que llega a tu vida llega a tus familiares. Entonces, esta madre de un hijo con discapacidad, ella estaba deseando volver a su trabajo, pero tuvo problemas en el trabajo, porque claro, tú cómo te vas y cómo te incorporas a tu trabajo teniendo a cargo una persona con discapacidad. Entonces era muy importante hablar de esa realidad también. Han sido sobre todo mujeres las que han salido en el documental, pero bueno, es que la mayoría son las que cargan con ese cuidado. No quiero decir que los padres no lo hagan, pero recae sobre todo en ellas, ¿no? Entonces es una situación que desmorona por completo la familia también. Es un huracán que llega a la familia y muchas tampoco pueden superarla. El cuidado familiar, que está muy presente en este documental, y que hay un caso que es el de Carmen y Daniel, claro, que a mí me parece un caso excepcional, que dices, parece que
se ha generado para el documental, porque es casi increíble. Verás, este es uno de los testimonios que te decía al principio, que Sara y yo nos complicamos un poco más la vida. Pues esto era en el testimonio. Estas personas, Daniel y Carmen, no estaban incluidas al principio en los protagonistas que iban a participar, ¿no? Pero nosotras queríamos, Relatoras tiene un claro compromiso y una perspectiva de género muy clara, y nosotras queríamos también mostrar el caso de una mujer discapacitada que pueda cuidar, que no sean ellos los eternos cuidados, ¿vale? Sino que la gente con discapacidad también puede cuidar, como hace Fátima con su familia ahora, ¿verdad, Fátima? Entonces, en este caso, Daniel y Carmen tiene discapacidad y Daniel también, pero ella pudo ser madre. Nosotras queríamos introducir en el documental una mujer con discapacidad que es madre y puede cuidar, como cualquier otra mujer. Y era importante en ese sentido. Son relatos de verdad que impresionantes, pero todavía hay más en este documental, y es que hay aspectos que yo creo que son importantísimos para el desarrollo personal y que se trata en Diferentes Iguales. Lo que resta de documental, que lo vamos a ver la semana que viene, el próximo viernes, tengo que decir, mira, es que se me pone la carne de gallina, solo de pensar la parte del documental que nos queda, que es sinceramente muy emocionante. Entonces, yo os voy a invitar, porque se me agota el tiempo, a que vengáis al proyector el próximo viernes, que estéis con nosotros y que podamos seguir disfrutando de un documental maravilloso. Que esto es lo que a mí me gusta de este programa, poner en valor el audiovisual de esta provincia de Cádiz, que mucha gente piensa que bueno, que las cosas que se ven en la tele, en el cine, se hacen fuera de aquí. Pues en Andalucía se hace muy buen material audiovisual, y esto es una prueba de ello, y lo vamos a seguir viendo la semana que viene. Así que, Vanessa, Fátima, gracias. Os espero en el próximo proyector, y a ustedes que están en casa también. Espero que esto que acaban de ver, que es solo la mitad, les sirva para, de alguna manera, reflexionar, y entre todos creo que vamos a poder mejorar el mundo en el que vivimos, o por lo menos eso es lo que se intenta transmitir con este documental que seguiremos viendo la próxima semana aquí en Tuya la Janda. Hasta el viernes que viene.